Se habíamos convenido en que vamos a hablar del famoso síndrome burnout o de cabeza quemada, que se está dando por el exceso del teletrabajo en este tiempo de pandemia. Claro, lo cierto es que esta patología laboral existe desde hace muchísimo tiempo, solo que, como venimos diciendo sábado a sábado, lo que está haciendo la pandemia es acentuar o destapar o agudizar los cuadros preexistentes. Ajá. En este caso nos vamos a centrar en el campo laboral, ¿no? Y que resulta que el aislamiento prolongado de gran parte de la población hizo que los trabajadores realicen sus tareas en sus hogares. En ese contexto se torna prácticamente imposible separar lo público de lo privado, lo personal de lo laboral. Entonces esto ha ocasionado el incremento de cierta sintomatología. La Organización Mundial de la Salud ha incluido como clasificación internacional de enfermedades al síndrome del trabajador quemado. Llamamos síndrome a un conjunto de síntomas, a un conjunto de manifestaciones. Y en este periodo especial, los problemas se han agudizado muchísimo. Lo que se ha dado a llamar trabajo en casa, o algunos le llaman home office, se lleva el amor de unos y el odio de otros. Está todo repartido porque las circunstancias son diferentes. Por ejemplo, ¿qué le pasa a los jefes cuando no cuentan con el empleado a mano? ¿No? Cuando no lo tienen ahí, Sí. inmediatamente vaya para acá, venga para allá, Sí, sí, haga sí. esto, haga aquello. Les ha costado a los jefes una adaptación de no contar con el empleado bajo el mismo techo. Sí. Al trabajador también le ha costado tener bajo el mismo techo la casa, las tareas, los chicos, los miedos, el encierro y la obligación a cumplir la tarea. Ajá. En una ocasión, hace muy poquito tiempo, yo estaba en teleconferencia con una paciente con un hijo de 3 años, Sí. a quien tenía en brazos, recién se despertaba la criatura. Por otro lado estaba calentando la mamadera en el microondas, por otro lado te estaba tratando de tener la sesión y por otro lado le estaba sonando el teléfono del trabajo y eran las 9 de la mañana. ¿No? Es de esperar cómo termina esa persona ese día con esa sobrecarga, digamos, de estímulos, actividades y compromisos. Sí. ¿No? Entonces, la Organización Mundial de la Salud llama síndrome del trabajador quemado a personas que están soportando un alto nivel de estrés laboral, que ahora lamentablemente se ha extendido al hogar, o sea que el estrés se esparce, digamos, entre los miembros de la familia. Hay muchos síntomas que hacen al síndrome para darnos cuenta si estamos afectados poco, mucho o algo o no, de este altísimo estrés que, llegado a un grado extremo, produce una enorme desmotivación, primero del trabajo y a veces del sentido de la vida. Entonces se van como limitándose laboral y socialmente. O sea, es una situación mucho más severa de cuando uno dice, ay, sí, tengo estrés por el laburo. Porque esa persona llega un momento que puede sentir que no se siente capaz. No piensa que está sobrecargada, sino que le falta productividad, que le falta inteligencia, que le falta capacidad. Se autoculpa, ¿no? Sí. Entonces, los síntomas básicos, digamos, para empezar a darnos cuenta si estamos afectados, un poco más que cuando íbamos a la oficina o al estudio o al consultorio o a la radio, es agotamiento intenso, una sensación muy fuerte de falta de energía, falta de interés con el trabajo. No importa si contesto, si no contesto. Una paciente me decía, yo que era tan responsable
y tan autoexigente. Ahora ni me molesto. Llegan las 6 de la tarde, apago la computadora y si el trabajo está completo o incompleto, no me importa. Ujú. Pero además eso tiene una vivencia como de fracaso personal. La persona no se siente bien con eso, no se siente bien. Ni qué decir cuando hablamos de las empresas tóxicas, que no son pocas, y que con esto de que como está en la casa, total que le cuesta, están sobrecargando algunas empresas, a Sí. algunos empleados, sábados o domingos, Sí, sí. o en horarios extras al horario laboral. Claro, claro. Y yo digo, ¿esa persona se da cuenta que también está entrando en una vorágine o se da cuenta cuando... No siempre se dan cuenta. Claro. No se dan cuenta, Ujú. hasta que alguien le pone un límite. Claro, claro. ¿Qué pasa? Que para un empleado poner un límite es un riesgo a veces. Claro, claro, más en estos tiempos. Más en estos tiempos, con semejante desempleo y semejante subempleo y semejante amenaza de mayor falta de trabajo. Sí. Entonces ahora se está elaborando una ley para proteger sobre el teletrabajo, ¿no? Como poner una especie de encuadre, de contexto, para cómo proteger la cabeza del jefe también, porque el jefe a la vez responde a otras presiones. Sí, sí, claro, ¿cierto? claro, es un efecto cascada. Exactamente, exactamente. Uno de los temas dilemáticos, que esto ya es para abogados más que para mí, es qué se hace con las horas extras, porque ahora con esto de enviar tareas extra horario de oficina, no se están considerando las horas extras en lo que llamamos teletrabajo. Lo dejo como una inquietud para ver, ¿cierto? Qué cuestiones están como trabajando en esto. Por ejemplo, tengo una paciente que le llevaba 1 hora y media de ida y 1 hora y media de vuelta de viaje para llegar hasta su oficina. Bueno, el jefe en esa 1 hora y media le manda trabajo. Porque considera que el ahorro que está haciendo de viaje debería aplicarlo a lo laboral. Por ejemplo, ¿no? Y entonces es una persona que termina trabajando 10 horas. Porque se le recarga el supuesto horario de viaje. Bueno, cierto caos, porque todo esto ha tenido que, digamos, a la manera del ensayo y el error, tanto en la educación de los niños, en el trabajo, ha tenido que irse inventando con todas las dificultades que eso conlleva, ¿no? Entonces, el tema del trabajo excesivo, también el empleado puede darse cuenta cuando comienza a cometer errores, que a lo mejor se lo percibe al día siguiente o se lo marca otra persona, porque cuando uno está con la cabeza quemada, no puede pensar bien. Por supuesto, No puede pensar bien. No. Entonces, puede perder el control de su propia capacidad. Un elemento que es muy importante en la cabeza quemada, siempre y ahora más, es la falta de reconocimiento. ¿No? Puede ser tanto sea del jefe como de los compañeros, porque el reconocimiento, es un poderoso estímulo para la motivación de hacer la tarea. Hay estadísticas, Hilo, que dicen que una persona en situación de trabajo a veces elige quedarse en un trabajo por los compañeros y dejar un trabajo que le ofrecen un aumento de sueldo, pero en un ambiente más solitario o desconocido. ¿No? La motivación por el reconocimiento a veces es superior que la motivación de la retribución económica. O sea, si el empleado considera importante su trabajo y lo realiza correctamente, es posible que se sienta alejado de este síndrome si hay un reconocimiento de parte de la empresa. Por ejemplo, una paciente me decía: Adriana, estamos encerrados en la casa cumpliendo
a rajatabla todo lo que nos piden. Nunca me llamó mi jefe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy usando mi computadora, yo estoy usando mi internet. ¿Necesitas algo? Nada, absolutamente nada. Y además decir, y bueno, no sé cuándo te vamos a pagar. Entonces, ¿con qué motivación puedo yo trabajar? Por otra parte, también son empresas privadas que se la están viendo en una situación muy difícil. Sí, sí. ¿No? O sea, es toda una situación de cabeza quemada, desgastada, como vos decís. Sí. Son más las cosas oscuras que las claras. Sí. Por eso creo que esa ley va a ser muy luminosa, va a poder encuadrar, va a poder limitar situaciones de injusticia y evitar que avance el padecimiento de la cabeza quemada, porque los favoritismos o el maltrato no ayudan para nada, o la no confianza del gerente, del líder, produce un efecto psicológico muy serio. Entonces de pronto llegan a un estado de anulación, que viene el próximo paso, que es toda una amenaza de desempleo, que es el pedido de licencia. Uh-huh. Hoy pedir una licencia prolongada y no sé si vuelvo. Claro. No sé si vuelvo. Sí. Entonces la persona en relación de dependencia, o sea, gerente, jefe o empleado, está padeciendo de manera más acentuada esta patología que se llama el síndrome de la cabeza quemada. Uh-huh.